como decía, me gustaría que todos tuviéramos en mente lo que es la palabra que compartimos la semana pasada sobre Juan capítulo 15, cuando nos habla, y estuvimos hablando acerca de la vid y los pámpanos, ¿vale? Sobre el estar pegados, el estar juntos, el estar en la vid para mantenernos, ¿no? Para permanecer. Era lo que estuvimos viendo, que ese era el lugar donde nosotros teníamos que estar. Si estábamos fuera, nos secábamos y al final pues terminábamos en un lugar donde no queríamos estar, ¿vale? Lo mejor para vivir, para prosperar espiritualmente y en Cristo, era permanecer en la vid. Recordamos que esa palabra era una de las palabras clave de ese capítulo, permanecer, porque fuera de la vid no éramos nada. Hoy vamos a hablar algo que también es fundamental y que recordábamos los jueves. Hablamos un poco por encima de estas dos cosas, de la vid y los pámpanos, pero también tocamos este otro tema que hoy lo vamos a recordar y lo vamos a hablar un poquito más extenso, sin llegar a ser un estudio, porque el tema realmente merece un estudio más profundo, pero hoy domingo no tenemos ese tiempo y menos por la aplicación esta que estamos usando. Vamos a hablar de la savia de la vid. Si los pámpanos tienen que estar pegados a la vid, si las ramas tienen que estar pegadas a la vid, es porque reciben algo de ahí, porque reciben el alimento. Todos lo sabemos viendo el ejemplo que aquí nos pone de la vid, es un ejemplo de las plantas, y en cuanto a una planta tú le coges una rama y se la doblas, se la tronchas, esa rama empieza a secarse, empieza a tener dificultades para mantenerse, porque no le llega lo que es la savia. Si tú la arrancas, pues menos todavía, antes se seca, porque no recibe nada de savia de la planta, en este caso de la vid. La savia de la vid cuando miramos un poco qué hace la savia en una planta, tenemos que pensar que la savia va de la raíz hacia las hojas. Va en ese sentido. Lo que permite que las células se alimenten de la planta es que reciban esa savia. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que permanezcamos en la vid para mantenernos, es porque necesitamos esa savia que va a venir de la raíz, ¿vale? A través de las ramas va a ir viniendo y va a alimentar la célula y nos va a alimentar a nosotros en ese sentido. Leía cómo, aparte de la savia, hay otros tipos de fluidos que fluyen por la planta, como son la resina o el látex, pero que estos hacen otras funciones. Le dan flexibilidad a la planta, le dan protección, fortalecen el tronco, le dan otro tipo hacen otro tipo de función, pero la resina, la que le da el alimento, la que hace que crezca la planta y que crezca fuerte y que dé su fruto, es la savia, que es la que lleva el alimento real para las células. La savia hay de dos tipos, fijaros, está lo que es la savia bruta y la savia elaborada. En el nombre que se le da, si lo consultáis, a la savia bruta es el xilema, y a la savia elaborada, floema, ¿vale? Pero eso a nosotros solo nos sirve para saber que hay dos tipos, dos nombres, pero lo importante es que hacen dos funciones distintas. No es lo mismo una cosa que otra. El xilema o la savia bruta es aquello que se recibe desde la raíz, esa savia que va desde la raíz a las hojas. Es lo que recibimos directamente de parte de Dios
En este caso vamos a analizarlo y transportarlo al tema espiritual, lo que recibimos directamente desde la raíz. Por eso dice la savia bruta, ahí tienes, ¿no? Lo que Dios te da, lo que recibes de Él para alimentarte, ¿no? Y ahora la savia elaborada, en este caso el floema, es la que vuelve de las hojas hacia atrás, es decir, la que ya ha dado el resultado, alimenta la hoja y produce que la planta crezca, que la planta dé sus frutos. Es como nosotros recibimos de Dios la palabra, sería una savia bruta, pero ahora esa palabra produce en nosotros un efecto, un crecimiento, una comprensión y en base a eso también una actuación o un cambio en nuestra vida. Ahí ya estaría la savia elaborada de lo que hemos hecho con la savia bruta, la hemos elaborado y ha producido un resultado que para eso la envía Dios. De alguna manera, las dos funciones estas, o las dos clases de savia, las realiza tanto el xilema como el floema. Podríamos decir que se tiene mucho que ver en la vida espiritual de lo que es la vid con la oración y la palabra, ¿vale? A través de esas dos cosas estamos recibiendo ese tipo de savia y de elaboración. Pero, ¿qué sería realmente la savia de la vid en el sentido espiritual? Prácticamente todos lo hemos adivinado ya, por lo que estoy hablando, todos más o menos ya tenemos una idea. Puede ser que estemos todavía un poquito que no, pero yo creo que todos, por el conocimiento que ya tenemos de la palabra, tendríamos que darnos cuenta que esa savia de la vid en el sentido espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese que Jesús dijo que rogaría al Padre para que lo enviara. En Juan, capítulo 14, verso 15, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os enviará el Espíritu de verdad. Y en Juan, en el capítulo 16, se lo vuelve a explicar. Aquí les da, en el que hemos leído anteriormente, una nota, un aviso, un algo de que rogará para que se lo envíe. Pero en el capítulo 16 les vuelve a hablar y les vuelve a hablar un poco más extenso. Nos vamos a ir al versículo 5 del capítulo 16. Y dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí les da una explicación más amplia del papel que va a jugar en sus vidas el Consolador, el Espíritu Santo. Fijaros que los apóstoles podían recordar cosas que habían vivido con Jesús, pero el Espíritu Santo abarca mucho más. Abarca esas cosas que dice, os las contaría, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero ya os las dirá el Espíritu Santo, porque Él tomará de lo mío, tomará de lo de Jesús y os lo dirá, os lo hará saber.
Fijaos la importancia del Espíritu Santo de mantener esa savia en nuestro interior, que permanezcamos conectados a la vid para recibir esa savia, que es esa comunicación también con Dios, aprendiendo y sabiendo cosas que algunas, pues a lo mejor no están ni escritas, pero otras están escritas y nos las va a explicar mucho mejor. A los discípulos lo que les dijo fue, hasta lo que ahora no estáis viviendo, lo que no sabéis, Él se encargará de decíroslo, el Espíritu de verdad. Por eso es tan importante en esta mañana que entendamos estas dos cuestiones de permanecer, enganchar la junta, permanecer en la vid como cristianos para ser buenos cristianos, buenos seguidores y discípulos de Jesucristo, para no tener problemas en esta vida en el sentido de perder la comunicación y la conexión con Dios, permanecer en Él y a la vez recibir en nuestro interior esa savia, ese Espíritu Santo que nos va a explicar, nos va a dar comunicación, nos va a desgranar la palabra, nos va a enseñar, nos va a dar dirección y sabiduría para la vida, nos va de alguna manera a hacer crecer. Fijaos que en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu nos ayuda, ese Espíritu Santo que pone Dios en nosotros, nos ayuda a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, a mantenernos correctamente de alguna manera, porque empezamos a tener el conocimiento adecuado de cómo han de ser las cosas, cómo han de ser las situaciones, cómo las tenemos que afrontar, cómo tenemos que esperar. Hace que crezca nuestra fe. Muchas cosas que produce ese Espíritu Santo. Por lo tanto, también dice que nos ayudará a poner por obra lo que nos enseña sobre su palabra. No quiero tampoco extenderme mucho en este tema, porque como digo, entra dentro, he tenido que darle muchas vueltas para tratar de evitar entrar en lo que sería un estudio del tema del Espíritu Santo, porque en esta mañana yo creo que nos podemos conformar con llegar a esa comprensión de los dos términos y llegar a la comprensión de que no podemos obviar ni dejar de lado ni de alguna manera tratar de sobrevivir en la iglesia un día y otro día ajenos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No puede ser, no podemos hacerlo, porque si no, no vamos a crecer, sin esa savia no vamos a crecer, no vamos a tener la dirección adecuada, no vamos a aprender lo correcto, ¿vale? Y vamos de alguna manera a ir muriendo poquito a poco. Vemos muchas veces gente que se cansa de ir un día y otro a la iglesia, pero a veces no es más que la savia no está fluyendo y termina por secarse, termina por apagarse. Necesitamos no obviar este tema y orar y pedirle al Señor que nos ayude a conectar bien con el Espíritu Santo, a conectar bien con la vid, a tener de una manera fresca esa fluidez de la savia en nuestra vida que alimente nuestro conocimiento de Dios y alimente nuestra capacidad de actuar como cristianos de una manera correcta. Pero sí necesitamos también aprender como individuos y como personas dentro de la Iglesia a vivir en el Espíritu, ¿vale? Vivir alimentándonos de la savia de la vid, no de otras cosas ni fuera de la vid. Cuando bebemos de otras fuentes, bebemos de otras cosas, de otros tipos de conocimientos, estamos provocando en nosotros una afectación. Las plantas cuando no reciben cosas correctas enferman también. Le entran plagas, le entran enfermedades que secan. Hay una enfermedad que le entra a las plantas de los tomates que las seca desde la raíz hacia arriba. Nosotros tenemos que tratar de vivir en el Espíritu
y tomar perfectamente de la vid. La suerte nuestra es que la vid en sí, la raíz, no se afecta. La raíz es Dios. Ahí está Jesucristo por medio. Y esa no se afecta. Somos nosotros, los pámpanos, las ramas, las que nos podemos afectar. Tenemos que procurar no salir de ahí y vivir en el Espíritu. Vamos a leer, y con esto vamos a terminar con el análisis del texto este. Nos vamos a ir, si abrís la Biblia, a Romanos, al capítulo 8. Versículo 1. Y lo vamos a ir siguiendo y vamos a ir viendo lo que es y lo que necesitamos, vivir en el Espíritu Santo. Y nos establece dos diferencias. Si o vivimos en el Espíritu Santo o lo contrario que es, vivir en la carne. Vivir como aquellos que no lo tienen, aquellos, como decía en Juan capítulo 14, que no lo ven ni lo conocen, ni dice, pero vosotros es que mora en vosotros. Nosotros los cristianos tenemos que conectar con el Espíritu Santo porque es que mora en nosotros. Está aquí con nosotros. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que nos dice Pablo aquí en Romanos. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Connotación de estar en Cristo Jesús es andar en el Espíritu. No como hablábamos el jueves, que si tienes el coronavirus es que no eres cristiano. Y si si no lo tienes, que eres cristiano. Eso, estos iluminados, pues vamos a dejarlo un poco al lado porque no conocen la palabra, ¿vale? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son cuestiones espirituales y no de virus. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso es que si nos mantenemos viviendo en la carne, en lo que es el ser natural, el hombre, lo que aprendemos ahí fuera, lo que aprendemos en el día a día, las cosas, ahí se ha condenado el pecado, ahí es donde está de alguna manera desterrado. Por eso es que para salirnos de ahí, para librarnos, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la otra ley, de la del pecado. Entendemos que tenemos que ir viviendo en el Espíritu para poder combatir esa carne que muchos cristianos nos causa problemas, nos causa quebraderos de cabeza, nos causa tristeza, nos causa momentos que sabemos que a Dios no le agradan, porque le hacemos caso a esa ley de la carne y no a la ley del Espíritu de vida. Para que la justicia de la ley, versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto lo vemos y lo podemos experimentar en nosotros mismos en el día a día. Muchas veces podemos estar incluso en una reunión cristiana y estamos pensando no en lo que estamos haciendo en ese momento, ni siquiera que estamos en la presencia de Dios, ni siquiera que tenemos que adorar a Dios porque Dios se lo merece, porque Dios es grande, sino estamos pendientes de que esa tarde tenemos una comida, o tenemos un evento, o vamos a ir al cine, o bien lo bien que lo vamos a pasar, y muchas veces se convierte eso en lo principal del día y de nuestra vida, ¿no? No sabemos retener o poner las cosas de la carne en su sitio y realmente darle el valor que tiene a lo espiritual. Cuando no somos capaces de valorar
que estamos en la presencia de Dios y que Dios es lo más grande de nuestra vida. Lo más grande que existe es el Dios creador. Y no sabemos establecer esa diferencia con las cosas naturales del mundo, de la vida diaria y corriente, pues tenemos un problema. Quizás estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Y establece aquí esa diferencia en qué piensas. O sea, lo que nos viene a decir es cómo están tus pensamientos, en qué estás pensando en el día a día, en el momento a momento. Valora realmente esos pensamientos espirituales, esa dirección espiritual que Dios te da para hacer cualquier trabajo, cualquier cosa. Poder compartir un rato, un tiempo, el Evangelio con una persona, tener un tiempo de oración, tener un tiempo ante la palabra. ¿En qué piensas? Pues eso es lo que nos viene a decir. El hombre carnal pues piensa en las cosas de la carne. El espiritual piensa en las cosas del espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tus pensamientos y tus planteamientos están siempre en las cosas de la carne, pues no podemos esperar que nuestra vida espiritual esté bollante, que esté alegre, que esté produciendo, que esté... No podemos, porque estamos realmente agradando a la carne y no al espíritu. Luego cuando, claro, a veces nos encontramos un poco perdidos dentro del mundo cristiano, de la iglesia, aportando quizá cosas a veces a la iglesia y no sabemos qué aportar, pero es porque las ideas para trabajar incluso en la iglesia te van a venir de parte del Espíritu Santo. Él es el que va a dirigir tu vida. Por lo tanto, debemos de permitir que la savia de la vid fluya bien en nuestra vida para tener esas buenas ideas, esas grandes ideas, esos grandes trabajos, esas grandes acciones. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto es muy importante, prestad atención a estos versículos. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una garantía en la resurrección, ese sello del Espíritu Santo que habla más adelante la Biblia. Ese reconocimiento, Dios reconoce a aquellos que vienen con ese sello, con el Espíritu Santo en sus vidas. Y dice que igual que le dio vida a Jesús después de morir en la cruz, dice que así mismo resucitará a aquellos, sabiendo a los que tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Es una garantía para nosotros de vida, de esperanza, de que vamos a resucitar con Cristo Jesús, tener el Espíritu Santo en nosotros morando. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. No nos ha traído nada bueno. No nos ha traído más que pecado, condenación. No nos ha traído más que un camino equivocado. No le debemos nada. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por un lado vemos que decíamos que la resurrección es como un sello de garantía, ese Espíritu Santo. Y ahora vemos que también ser guiado por el Espíritu Santo es una garantía de sentirte hijo de Dios. Eso evita continuamente que tengamos altibajos. Podemos tener problemas, pero no altibajos en cuanto a nuestra identidad en Cristo. No como esas circunstancias que pasan a veces que estamos como, o se ven cristianos hechos polvo y parece que ya no voy más a la iglesia, yo ya no soy cristiano, yo ya... Pierden la identidad de un momento a otro y eso no es posible.
Eso no es posible si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, porque es una identidad de ser hijo de Dios, una garantía. Y tienes problemas, tienes enfermedades, te han despedido del trabajo, te ha dejado tu mujer, yo qué sé. ¿Qué cosas podemos pensar que puedan hacer polvo en nuestra vida? Pero eso, ninguna cosa de esas, si andamos en el Espíritu, nos va a quitar el sentimiento de que somos hijos de Dios, esa identidad en Cristo que no se pierde. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es algo para tener muy en cuenta, es que es maravilloso este capítulo y este versículo que estamos leyendo. Es que el Espíritu Santo nos acerca como hijos y además nos da esa cercanía tan grande a Dios de poder decirle Padre, Padre, con ese cariño, con esa cercanía de un padre realmente amoroso, cariñoso, que está por sus hijos. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad y nos abre la puerta a poder decirle a Dios y dirigirnos a Él de esa forma. Por lo tanto, veis cómo el Espíritu Santo es algo que nosotros no podemos dejar de lado en la Iglesia. Quizás lo hemos estado apartando por mucho tiempo. Lo hemos dejado como una figura ahí, como perdida por la Iglesia. A ver si la encontramos algún día en una estantería. Y no, es algo de lo que tenemos que hablar día a día. Tenemos que además experimentarlo día a día y vivir bajo el Espíritu Santo día a día, para todas estas cosas que estamos hablando. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fijaros qué importante es. Yo sé lo que soy y sé lo que soy porque el Espíritu Santo me lo dice. Me da esa garantía, me da ese testimonio y actúa en mi vida diciéndome quién soy en todo momento. Y yo no pierdo ser quien soy, porque un día tenga un problema, un día tenga un día malo, o un día me ocurra cualquier circunstancia, sino que sigo siendo hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi vida. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fijaos, el testimonio que nos da el Espíritu Santo no es solo de que nos confirma de que somos hijos de Dios, es que además nos confirma que tenemos una herencia. Una herencia que Cristo va a repartir con nosotros. El unigénito Hijo de Dios va a repartir con todos nosotros. Entonces, esto es algo muy importante. Y yo quisiera que todos nosotros nos preocupáramos desde hoy, le diéramos más importancia, buscáramos de Dios para estar cerca, permaneciendo en la vid, junto a Él, y le diéramos más importancia. Y oremos pidiéndole a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y que nos ayude a vivir más en el Espíritu y menos en la carne. Voy terminando ya, que no tendremos mucho tiempo. Fijaos, en lo que hemos leído en Romanos 8, yo he hecho dos tablas, dos columnas. Una, las que se refieren al Espíritu y otra a la carne. Mirad, las que se refieren a la carne, pues nos habla de pecado y muerte, nos habla de debilidad, nos habla de pensamiento carnal, nos habla de enemistad contra Dios, nos habla de no agradar a Dios, de que no somos de Él, nos habla de esclavitud, de corrupción y de gemidos de dolor. Todo eso está referido en los versículos que hablan de vivir en la carne. Pero ahora fijaos la columna que yo he ido sacando rápidamente, seguro que hay más y alguno de vosotros puede sacar más.
Y si no, hacer vosotros la prueba, lo leéis, lo meditáis el capítulo 8 y vais sacando lo que habla del espíritu, las ventajas y en contraposición a la carne. Y las del espíritu nos dice, por ejemplo, nos habla de no condenación, nos habla de vida y paz, nos habla de pensamiento espiritual, nos dice que somos de Él, nos habla de resurrección, nos confirma que somos hijos de Dios, nos guía, nos habla de adopción, es decir, que hemos sido adoptados como hijos, nos permite llamar a Dios Abba Padre, clamar a Él como un Padre cercano, nos dice que somos herederos, nos habla de glorificación, de que vamos a ser glorificados junto con Cristo, nos habla de esperanza, de ayuda y de que intercede por nosotros. O sea, fijaros, si compensa prestar atención y vivir en el Espíritu. Yo creo que es lo que Dios quiere, que le demos importancia y que nos pongamos las pilas como iglesia, como congregación, pero también como individuos. Tú individualmente, para que puedas desarrollarte esa vida espiritual, ese vivir en el Espíritu, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lado, puedas seguir siendo dirigido, prosperado y bendecido por el Espíritu Santo. Espero que os haya servido y podamos ponerlo en práctica y meditarlo durante el día de hoy. Y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido y por esta reunión. Que Dios bendiga.